por la invitación a los coordinadores de este magno evento y muchas gracias a los presentes por acompañarme en esta ponencia. Gracias por la presentación y bueno, he colocado como título el tema que me han dado, ¿no? Que es infecciones intrahospitalarias, cuándo y cómo aislar. Solamente una pequeña observación: hoy en día ya no hablamos de infecciones intrahospitalarias ni infecciones nosocomiales. Ese término ha cambiado al término de infecciones asociadas a la atención de la salud. Es decir, una persona no necesariamente tiene que estar hospitalizado para recién definirlo como tal. Una persona puede estar en contacto, incluso ambulatoriamente, con la sanidad, con el sector salud, y bueno, puede devenir, producto de esa cercanía con nuestra atención, aunque sea ambulatoria, puede devenir en una infección. Eso se le llama infecciones asociadas a la atención de la salud, solamente esa salvedad. Bueno, como ya me han antecedido, ¿no? Hemos estado hablando de un problema bastante emergente, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, en todo el mundo. Y este problema es básicamente la resistencia antimicrobiana, que no solamente se da en el entorno hospitalario, sino también se da en el entorno comunitario, en salud veterinaria, lo que es en salud ambiental. Este es un problema realmente multisectorial, no solamente humano. Pero bueno, el día de hoy es el problema es resistencia antimicrobiana hospitalaria. Y como bien dijo el doctor que me antecedió, pues realmente hay un problema, ¿no?, de automedicarse. El problema de la resistencia antimicrobiana es multifactorial, pero básicamente son por estos dos vertientes. Uno, hay un mal uso de antibióticos desde nuestra casa, hay un mal uso de antibióticos en los entornos hospitalarios. En la emergencia, por ejemplo, en mi emergencia, que es de Almenara, prácticamente toda persona que entra ya está con antibióticos, y eso es un mal uso de antibióticos, ¿no? Este mal uso de antibióticos ha generado que a través de los últimos años pues, se generen mutaciones y adquisiciones de nuevos genes de resistencia. Y por otro lado, tenemos el otro problema, que es la falta de políticas claras con respecto al control y prevención de infecciones. Y esto ha ayudado a que este problema se disemine, y se disemine en los entornos hospitalarios, y sobre todo de gran complejidad, y aún más en aquellos que tienen unidades de cuidados intensivos. Conclusión, señores, tenemos una alta tasa de gérmenes multiresistentes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar básicamente de lo que es políticas de control y prevención. Con respecto a esto, ¿qué alcance tienen las actividades de prevención y control de infecciones? Que es importantísimo también para hacer frente a la resistencia antimicrobiana en el Perú. Bueno, el alcance... Uy, sale... ¿Sí? Bueno, el alcance, lo siento mucho, no sé por qué no se lo grabé. Sí, letras. A ver. No. Bueno, el alcance realmente es bastante amplio. El alcance de prevención es desde higiene de manos, aislamientos, prevenciones específicas, lo que es inmunización en el personal de salud, inmunizaciones en pacientes. Ahí está. Muy bien, gracias. Entonces miren el alcance, muchas gracias. El alcance es bastante amplio, que empieza desde higiene de manos, fundamental, la piedra angular para todo sistema de salud. Y higiene de manos, señores, no es solamente el mero hecho de higienizarse la mano, es toda una estrategia que comprende toda la organización de un hospital. Y así como esta estrategia hay otras, como les decía, precauciones estándar, las precauciones adicionales que están fuertemente ligadas a los aislamientos hospitalarios, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy, gestión de residuos, gestión de uso de antimicrobianos o los PROA. Esta es una estrategia que estamos trabajando fuertemente en Almenara. También están los programas de inmunización en el personal, limpieza y desinfección, importantísimo. Un hospital tiene que estar limpio, si no, hagamos lo que hagamos. Así racionalicemos los antibióticos, así tengamos los mejores infectólogos, UCIstas. Si tenemos una casa que no está limpia, poco podemos avanzar.
También está el tema de esterilización de infección de equipos médicos, los paquetes preventivos para evitar las infecciones asociadas a la atención de salud asociadas a dispositivos. También están los paquetes preventivos para infecciones de sitio quirúrgico, y verán ustedes que, miren, que es bastante amplio, ¿no?, el alcance de prevención y control de infecciones. Pues bueno, ¿qué tenemos en el Perú con respecto a documentación que nos ayude localmente a ver qué estrategia agarramos y cómo la desarrollamos en nuestro hospital? Pues miren ustedes, tenemos un manual de aislamiento hospitalario del MINSA, que es de 2003, bastante antiguo y desactualizado. Con respecto a limpieza e infección, ¿qué tenemos? El último documento es de 2011, también ya bastante desactualizado. Perdón. Con respecto a la norma técnica de prevención y control de infecciones intrahospitalarias, vuelvo a repetir, eso se va a cambiar este término, el más actualizado es de 2004. Y dentro de los lineamientos de vigilancia y prevención y control de infecciones, este es el más actualizado, es de 2015. Ya hablan acá de implementación de paquetes de medidas preventivas, como el que vamos a hablar el día de hoy, pero lamentablemente solamente se ha quedado en lineamientos. Solo nos dice el título, no nos dice quién lo hace, cómo lo hace, hasta cuándo lo hacemos, quién es el responsable, no dice nada de esto. Entonces, felizmente este año, no sé si de repente ustedes sepan esto, a inicios de este año, pues se aprueba el plan multisectorial para enfrentar la resistencia antimicrobiana. Esto ha sido publicado en El Peruano, y este plan, no solamente nacional sino mundial, tiene 5 objetivos claros, y dentro de esos objetivos está justo el tercero, que es reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de la infección. O sea, tiene varios frentes, pero un frente importantísimo es todas las medidas preventivas. Y bueno, pues tenemos en el Perú un reto importante, que es, como dice acá, actualizar todas las normativas. Como bien les he explicado, todas las normativas están bastante desactualizadas, y así como en Almenara hemos querido trabajar sobre estrategias preventivas, lamentablemente estos documentos tan desactualizados ha sido un problema, no nos ha ayudado para mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que construir documentos locales, es decir, de cada hospital, que estandaricen los procedimientos o actividades de su prioridad. La prioridad de su hospital no va a ser la prioridad de mi hospital, con lo cual ustedes tienen que construir esos documentos que sistematice y que estandaricen los procedimientos. Por ejemplo, en Almenara hemos hecho eso. Entonces, como un problema ha sido la gran cantidad de pacientes infectados por gérmenes multiresistentes, es más, el año pasado hemos tenido un brote por un germen productor de carbapenasas, pues nos hemos visto en la obligación de crear nuestro propio manual, porque teníamos el problema ya encima, y los manuales nacionales no nos ayudaban, con lo cual hemos creado este manual. Es una propuesta que hemos dejado a la gerencia, que como ustedes saben, todo lo que es administrativo va tan lento que estamos en 2019 y todavía no ha sido aprobado, pero sí lo hemos utilizado para hacer frente a este brote hospitalario, porque los casos se fueron dando no solamente en las unidades de UCI, sino en todo el hospital, incluida la emergencia. Ustedes van a ver que cuando hablemos de aislamiento hospitalario, al hablar de este tema estamos hablando obligadamente de higiene de manos, siempre está metido higiene de mano en todo, del uso correcto de equipo de protección personal, según paquete a aplicar. Vamos a ver que son 3 paquetes. Indicaciones sobre la gestión de la habitación, cómo hacemos con la habitación de estos pacientes, dónde lo colocamos. Y por último, importantísimo dentro de lo que es aislamiento hospitalario, por favor, limpieza y desinfección de superficies, como les dije al inicio. Si ustedes no empiezan por esto, poco pueden hacer para poder darle lucha a la gran tasa de gérmenes multiresistentes que de repente pueden estar circulando en su hospital, y más aún las UCIs. Otro documento que también hemos creado en Almenara, ¿no?, para hacer frente a este tipo de brotes, son los procedimientos, vuelvo a repetir, de limpieza e infección, fundamental para empezar cualquier estrategia, y también se ha actualizado el manual de toma de muestra. Si nosotros tenemos una data de calidad, es decir, si yo trabajo el JUNET
y voy a empezar a sacar mis mapas microbiológicos locales, necesito que la data sea de calidad, es decir, que las tomas estén bien tomadas, que no sean contaminadas, porque si empiezo a tomar mal las muestras van a ser contaminantes, ¿verdad? Entonces, si aplico el JUNET sobre la data de microbiología, lo que voy a obtener es una interpretación mala. Entonces necesito que mi personal, tanto técnico como médico o quien tome las muestras en el servicio, tengan un procedimiento estandarizado de cómo tomar una muestra de calidad. Pues bien, en Almenara, ¿qué hicimos? Elaboran para aplicarlo el tema de aislamientos hospitalarios, porque les cuento, cuando empezamos a hablar de aislamientos hospitalarios, hacer la indicación que este paciente necesita estar en aislamiento con medidas preventivas tal, una licenciada hacía una cosa, otra licenciada hacía otra cosa, venían los médicos de turno y decían esto no se hace así, y venía el jefe del servicio y decía se hace así. Era todo un drama, todo un drama. Y realmente les cuento que, a ver, estoy trabajando en una unidad de prevención de infecciones, es una unidad joven, tenemos más o menos 1 año y pico, y en este año y meses hemos aprendido bastante. Hemos aprendido que la gente nos entiende, que todos hablan de distinto idioma. Y cuando teníamos el brote encima, realmente era una tragedia que las enfermeras no se entendían entre ellas, que los médicos tampoco se entendían y que entre médicos y enfermeros peor. Era una catástrofe. Entonces, ¿cómo podemos hacer frente a una gran amenaza si el personal, si el recurso humano no habla un solo idioma? Es por eso que nos hemos obligado a sacar manuales o guías que todos trabajen sobre lo mismo. Entonces, para trabajar sobre los aislamientos hospitalarios, necesitábamos también una herramienta local, ¿no? Ustedes han visto que en otros países, los que han viajado de repente, que en otros países cada aislamiento tiene un cartel, un color. Pues bueno, a nivel internacional, en unos países usan unos colores, en otros países usan otros colores. El color realmente es lo que menos interesa. Lo que interesa es que dentro de una casa todos sepan qué significa un cartel o una tarjeta, ya sea rojo, ya sea celeste, ya sea amarillo. Es la casa la que tiene que entender, todos un solo idioma. Entonces, nosotros hicimos una adaptación de varios modelos, entre nacionales e internacionales, con la finalidad de, como dije, de estandarizar un color para cada paquete de precaución. Son 3, voy adelantando. Y lo que más usamos fue justamente esta, ¿no? Los carteles de Washington, ¿no? Del estado de Washington, que es toda una red de hospitales que no solamente se entienden dentro del hospital, sino que toda esa red de hospitales se entiende. Es decir, yo transfiero un paciente de un hospital A a un hospital B y le coloco esa tarjeta un color X y automáticamente el hospital B ya entiende qué tiene que hacer con este paciente, sin necesidad siquiera de decirle qué tipo de germen multiresistente está detrás de este paciente. Y eso es lo que queremos llegar nosotros, que en Almenara hablen todos un solo idioma. Es un hospital bastante grande, son 1200 camas, con muchos servicios. Y bueno, este es un trabajo realmente de persistencia. En 1 año ya más o menos hemos logrado que el gran sector del hospital hable un solo idioma, pero esto lleva mucho más años. Y esa es la experiencia que ha ocurrido en otros países también, pero la cosa es empezar. Entonces, una vez que hemos visto todos los modelos, les presento, estas son mis herramientas locales, estos son las finales, ¿no? Los 3 paquetes, precaución por gotitas, precaución respiratoria y precaución de contacto. Entonces, los aislamientos van a estar amarrados a cada uno de los 2 paquetes. Vamos a... Ahora, ya entramos en lo que es aislamiento hospitalario. ¿Qué significa aislamiento hospitalario? Esto es importantísimo porque si no entendemos realmente el concepto de lo que es un aislamiento hospitalario, todos nos vamos a agarrar de los pelos, como ocurrió en Almenara. El aislamiento hospitalario, ¿qué implica? Consiste, miren señores, en la separación de personas infectadas. Aquí falta colonizadas, luego vamos a hablar, pero esta es una definición bastante antigua, pero bueno, es lo que dice.
personas infectadas de huéspedes susceptibles, con dos condiciones, señores. Durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad. Y la separación es en lugares y bajo condiciones que, si bien no lo pueden evitar, al menos que limiten la transmisión del agente infeccioso. ¿Por qué digo si bien no lo pueden evitar? Porque todos los hospitales, incluido el MENAR, al menos en Lima, la gran excusa es que no hay suficientes habitaciones individuales. En mi hospital, habitaciones individuales pues son muy poquitas, de repente contado con las manos, a lo mucho 8. Y se imaginan cuántos pacientes infectados por gérmenes multiresistentes, incluidas las productoras de carbapenasas, existen en Almenara, son muchísimos. Entonces, no se puede trabajar si queremos meterlo en una habitación individual como normalmente todos lo hemos aprendido, incluso yo. Entonces, si ustedes no pueden evitarlo, al menos limítenlo. Y esto es lo que les quiero decir. El aislamiento no solo implica la separación física. Si tienen habitación individual, qué bueno, en buena hora, utilícenlo. Pero como no lo hay, en la cantidad suficiente que realmente requerimos, más que la separación física en 4 paredes y una puerta, es conocer que hay paquetes preventivos, es decir, lo que usted tiene que hacer, el menú de actividades que tiene que hacer más que la separación. Y yo sé que acá muchos lo conocen, sobre todo en enfermería, ¿no? En pregrado, en posgrado han llevado este tema, más que los médicos. Es un tema más familiar para las enfermeras. Pero aún así, no solamente basta con conocerlo, sino la actitud, hacerlo. Tienen que hacerlo. Entonces, con respecto a las medidas de prevención de infecciones, para ordenarnos, lo hemos colocado en estos dos grupos. Precauciones estándar, que son aquellas medidas que todos, de forma automática, tenemos que hacer con cualquier tipo de paciente, esté infectado o no esté infectado. Así entre para estudiar una cefalea. Estas medidas se tienen que cumplir sí o sí con los pacientes, con todos. Higiene de mano, uso de elementos de protección personal, el manejo de material punzocortante, higiene respiratoria y miren ustedes, limpieza y desinfección. Son universales. Todo el sistema sanitario está obligado a cumplir estas medidas, obligadamente, porque se aplican a todos los pacientes y son, como dice su nombre, universales o estándar. Ya cuando el paciente esté infectado, es decir, se aplica en pacientes seleccionados, en este caso infectados, cuando el paciente ya está infectado, recién me preocupo en cuál de esos 3 paquetes voy a tomar. Y los paquetes son precaución respiratoria, precaución de gotitas y precaución de contacto. ¿Por qué están clasificados de esa manera? Se clasifican de acuerdo a cómo se transmite el germen. Entonces, sabiendo cómo se transmite el germen, yo sé qué paquete voy a tomar. ¿Qué pasaba en Almenara? Cuando vino un brote por gérmenes muy resistentes, que generalmente se transmite vía contacto, los colegas médicos se preocupaban por el respirador N95, que no puedo pasar visitas si no tengo respirador N95, no tengo gorro. Pero yo digo, ¿por qué se tienen que preocupar por la N95? Si este germen multiresistente no se transmite vía respiratoria, se transmite vía contacto. Es decir, si nosotros no sabemos racionalizar y usar el equipo de protección personal, lejos de protegernos, podemos estar metiéndonos en mayor problema. Muy bien, entonces por eso es importante los paquetes. Hoy en día todo se trabaja como paquetes, un menú. Vamos a trabajar más precaución de contacto porque sé que es el principal problema en los entornos hospitalarios y más aún en las UCIs. Entonces, precauciones estándar, el objetivo de las estándar, como le dije, es disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes conocidas y no conocidas. ¿Entre quiénes? Entre paciente y paciente, entre paciente y personal de salud y entre pacientes y superficies hospitalarias. Vuelvo a repetir, tenemos que tener una casa limpia y desinfectada, nuevamente. Precauciones adicionales son las, como dice su nombre, adicionales, se adicionan, se clasifican según el mecanismo de transmisión de los microorganismos, se utilizan cuando las precauciones estándar no son suficientes para disminuir la transmisibilidad de estos gérmenes. Su racionalidad se basa justamente en interrumpir el mecanismo de transmisión de ese microorganismo.
Son complementarias, ojo, complementarias, no excluyentes a las precauciones estándar y se aplican en pacientes seleccionados, como le dije una vez más, en pacientes infectados en este caso. Con respecto a la evidencia, el grado de recomendación con respecto a las precauciones basadas en la transmisión, miren ustedes, el CDC tiene una categoría del 1A hasta el B y es fuerte la recomendación. Y se aplica no solamente en pacientes infectados, señores, sino también en pacientes colonizados, y este tema lo voy a dejar un poquito para al final de la exposición, porque los colonizados también es una población muy importante cuando estemos hablando de gérmenes multiresistentes. Pero la evidencia es fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿cómo empezamos a realizar nuestro trabajo? Nos tenemos que preguntar, ¿este paciente está infectado o colonizado? Miren ustedes, nuevamente viene el colonizado, ¿sí o no? Incluso se sospecha. Si usted siquiera está sospechando, lo segundo que tiene que preguntarse es ¿qué microorganismo es? ¿De qué se trata? Usted tiene el nombre del microorganismo. Tercera pregunta, ¿cómo se transmite ese microorganismo? Entonces tiene que hacer este ejercicio para poder saber qué paquete va a utilizar usted, para evitar la diseminación de ese germen en su unidad. Entonces, ¿cuándo se utiliza el aislamiento hospitalario? Pues cada vez que haya necesidad de aplicar las precauciones adicionales o específicas. Entonces, entramos ya un poco más a la teoría, precauciones de contacto y las infecciones respiratorias como varicela, adenovirus y todos los virus respiratorios. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, pues dice portadores de gérmenes multiresistentes. ¿Y cuál es la lista? ¿Ante qué gérmenes multiresistentes vamos a aplicar esto? Yo no sé si en el hospital donde ustedes están ya lo tienen estandarizado, lo tienen como una política o no, pero es importante hacer una política local frente a qué gérmenes vamos a aplicar estos paquetes preventivos. Y ese paquete, el nombre o la lista de esos gérmenes, la decisión es local. Es decir, tengo que conocer qué gérmenes multiresistentes están circulando en mi hospital o aún más en mi unidad para sobre ese listado tomar la prioridad. Nosotros decidir, pues vamos a aplicar esta estrategia sobre este y este. Los gérmenes que circulan en mi hospital no son los mismos que circulan en su hospital. Son totalmente diferentes quizás. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es crear su mapa microbiológico. Y este es el mapa, por ejemplo, por dar un ejemplo, de Almenara. Cuando empezamos a trabajar, lo primero que dijimos es, bueno, pues, ¿qué cosa circula en mi hospital? Si no conozco mi casa, poco puedo hacer. Entonces, cuando empezamos hace año y medio a trabajar, nos entregaron este mapa microbiológico que data del 2012-2014, y lo que hicimos fue justamente actualizarlo. Usar la data microbiológica, procesarlo a través de un programa que es gratuito, que es el JUNET, y pues sale ese mapa microbiológico. Sobre este mapa microbiológico se toman las decisiones locales. Entonces, conociendo yo cuál es mi realidad y cuál es mi problema, puedo tomar la decisión de ante qué gérmenes voy a aplicar ese tipo de estrategias, porque si la aplico en todos es imposible. Es gasto, es estrés, y realmente nos vamos a desenfocar realmente de lo más peligroso. Entonces, en base a este mapa microbiológico, miren este 2012-2014 y miren este de 2018, es bastante parecido, salvo lo que le conté, ¿no? El año pasado tuvimos un brote por una Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenémicos, que ya se refleja en este mapa microbiológico, que no estaba hace 4 años atrás, el año pasado sí, ya se quedó, llegó Almenara a quedarse. Entonces, sobre este mapa microbiológico decidimos que la vigilancia microbiológica y los aislamientos hospitalarios se va a aplicar en todos aquellos pacientes que tengan algún cultivo positivo frente a 3 gram negativos y frente a 2 gram positivos. Pero eso lo pueden decir ustedes recién conociendo su mapa microbiológico, importantísimo. De repente ustedes no tienen productores de carbapenasas, de repente ustedes tienen PLE, entonces su política local sería aplicarla frente a gérmenes PLE positivos. Seguimos. Con respecto a las tarjetas, como le dije inicialmente, los bundles o los paquetes, pues cuando un paciente tenía ya un cultivo positivo frente a los gérmenes seleccionados, pues
Este cartelito, que realmente es un tamaño A4, plastificado, se coloca, se coloca en un lugar visible cerca del paciente. ¿Para qué? Para que cualquiera que venga o se acerque a este paciente, a la cama del paciente, sea un interconsultante, sepa que este paciente está bajo ciertas medidas, sin siquiera saber de qué germen se trata. Sobre precauciones de contacto, pues como le digo, es un menú bastante grande. Hay indicaciones sobre la habitación de este paciente, cómo decidir dónde colocar al paciente, y también hay indicaciones para el personal, qué tenemos que hacer nosotros frente a este paciente. Todo con la finalidad de no diseminar el germen en los demás pacientes, ni llevarnos también nosotros ese germen a casa. Entonces hay indicaciones bastante claras, y de entre todo, miren ustedes, ¿qué dice el CDC? Dice, si usted tiene una habitación individual, pues qué bueno, lo coloca ahí. Si no lo tiene, pues no se angustie, lo ubique en un lugar estratégico de su unidad, porque hay unidades que son rectangulares, hay unidades que son ovaladas, hay unidades que son como una L. Entonces, ustedes conocen mejor que nadie su unidad. Colóquenlo en el lugar más estratégico donde se pueda cumplir mejor las medidas de precaución de contacto. Entonces, con la única condición que este paciente tiene que estar al menos 1 metro del colectivo. Eso es lo que dice el CDC. Para los hospitales de la región, ¿no?, de América, que no tienen pues los suficientes habitaciones individuales. Y esto sí se puede hacer, y estamos trabajando en Almenara. Después el resto, pues ya ustedes lo conocen bastante, vamos a centrar solamente en lo más importante. Y sobre las indicaciones para el personal, también es una lista bastante grandecita, que va a depender de la situación de ese paciente. Pero lo que sí jamás se deben de olvidar es higiene de mano estricta en los 5 momentos, el uso de guante estéril estricto para este paciente. Ese guante no se puede utilizar para otro paciente, y el mandilón exclusivo también estricto para ese paciente. Esas medidas han sido colocadas también en una tarjeta, como ustedes ven, también es una tarjeta A4 plastificada, que lo colocamos en la historia del paciente. En Almenara los pacientes son bastante dinámicos, pasan de la UCI a medicina, de medicina a cirugía, de cirugía a sala de operaciones, de sala de operaciones a radiología intervencionista, y de otra vez a la UCI. Realmente el paciente es muy dinámico en Almenara. Entonces la comunicación realmente no es la mejor de todas. La carga laboral es grandísima, entonces lo que se pierde es la comunicación muchas veces entre un servicio y otro. Entonces, si nosotros colocando esa tarjeta en la historia, no es que termine con el problema, pero sí es un gran paliativo. Este paciente de repente va a ir a sala de operaciones. ¿Qué es lo primero que llega a sala de operaciones? ¿El paciente o la historia? La historia. Entonces, las enfermeras y los cirujanos y todo el personal de sala de operaciones abren la historia, automáticamente saben que este paciente tiene que tener algunos cuidados especiales. Saben que al terminar la cirugía tienen que llamar al personal de limpieza e inspección para que haga un procedimiento limpio y prolijo antes que entre el siguiente paciente. Vuelvo a repetir, esta es una estrategia que se va tejiendo con el tiempo. No es que sale la tarjeta y ya todos sepan hablar el mismo idioma, pero vuelvo a repetir, hemos empezado y realmente está mejorando, ¿no?, el proceso, sobre todo la comunicación entre los servicios. También hemos creado una tarjeta informativa para los pacientes y familiares. ¿Qué debo hacer como paciente si veo una de 3 tarjetas? ¿Y qué debo hacer como visitante si veo una de estas 3 tarjetas? Porque si no, se estresa, la familia se estresa si usted no le da una información verídica y lo suficiente. ¿Cuánto? 30. Vamos a hablar. Entonces, cuando tenemos un caso, ¿no?, un paciente colonizado infectado por germen multiresistente, pues es facilito, ¿no?, y tengo una habitación individual, pues es fácil, lo coloco dentro y le coloco ahí en la puerta o en la antepuerta, si tuviera, pues todos los insumos que voy a necesitar para poder, ¿no?, manipular a este paciente. Si tengo un caso o 2 casos y una habitación compartida, como en este caso, pues también bastante sencillo, no hay mucho que pensar, coloco al paciente o a los 2 pacientes en esta habitación compartida. Miren ustedes, con todo exclusivo, con los basureritos, con su bolsa roja, todos los desechos de este paciente en bolsa roja, todos los insumos es
exclusivo para este paciente, no se presta para los otros vecinos, y su cartel amarillo. Ahora, tenemos un caso y no tenemos habitación individual, que es lo común, que nos sucede. ¿Qué hacemos? Como le dije, lo colocamos en un lugar estratégico, en este caso, pues muy bien, lo han colocado en una esquina, le han puesto su cinta roja, perfecto, le ponen acá su cartel amarillo y miren ustedes, todo exclusivo. Aquí no se nota muy bien, pero aquí detrás de esto hay una mopa, ¿no?, para hacer la desinfección del suelo, que es exclusivo incluso para esta área. Con esa mopa no pasa al vecino. Y así su desinfectante, su monitor, gasas, todo lo que sea necesario para este paciente en ese lugar, inamovible. Igual acá, por ejemplo, tenemos un bebé con una pseudomonas multiresistente, pues la incubadora hace de aislamiento con todo exclusivo. Aquí lo importante es que todo el material que se usa en este bebé es para drapos, mandiles, aquí está su desinfectante, aquí no se nota muy bien, todo exclusivo para este bebé, tampoco se presta para el bebé vecino. Ahora, tenemos más de un caso con el mismo germen, a eso es lo que llamamos aislamiento de cohortes, es decir, juntamos a todos los pacientes. Esta es una UCI, la UCI de neurocirugía, donde había un caso, ¿no?, por germen multiresistente. Pues bueno, como estábamos en contexto de un brote, cuando estamos en contexto de un brote y hay un caso positivo, el resto de pacientes son culpables hasta demostrar lo contrario. Es decir, los aislamos también, le colocamos todo como si... Hay que pensar lo peor, lo tamizamos y ya cuando vienen los resultados de microbiología recién puedo decir yo a quién retiro el aislamiento hospitalario y a quién no. En el contexto de un brote, por si acaso. Este era un contexto de un brote, uno positivo, y a todos se les aisló. Pero a pesar de que están todos aislados juntos, miren ustedes que cada paciente, a pesar de que se trata en teoría del mismo germen o misma cepa, con la misma resistencia, a cada uno se individualiza todo su material. Esta foto es importante y espero que al final me hagan alguna pregunta sobre esta foto, si no igual me hace recordar para ver cuál es la observación con esta. Ya, al final. Gracias. Importante, lo que también hicimos fue la capacitación y desinfección de los monitores. Yo no sé cómo hacen aquí, pero la desinfección de monitores lo tiene que decir la casa. Es la casa de los monitores la que decide, la que recomienda cómo desinfectarla. Y también lo que se hace dentro de lo que es la estrategia de aislamiento hospitalario es la limpieza e infección. En este caso tuvimos que capacitar a una brigada especial para que me haga una limpieza y desinfección prolija de esas áreas donde están este tipo de pacientes. No es una desinfección normal, tiene otras características. Precaución por gota, vamos a correr más rápido. Cuando también hay un listado bastante amplio, sobre todo, y bueno, lo más importante para este paquete están acá: tosferina, que es lo que tenemos bastante también en Almenara, meningitis bacteriana, neumonías bacterianas, enfermedades invasivas por Streptococcus pneumoniae y las virales, ¿no? Este grupo. Entonces, ante estos gérmenes aplicamos las precauciones por gotas, que como el anterior también tiene su tarjeta, ¿no?, que se coloca a pie de cama, en un lugar visible. Miren ustedes que este paquete tiene igual higiene de manos, siempre está metido en todo, y a diferencia del anterior que era guantes y mandilón, en este caso ustedes lo que tienen que hacer es usar su mascarilla, la quirúrgica, suficiente con eso, no hace falta la N95, es la quirúrgica, y se lo tiene que colocar siempre y cuando esté a menos de 1 metro el paciente. ¿Por qué? Porque las gotas no van más allá de metro y medio. Entonces, si usted tiene su mesa de trabajo a 5 metros, a 4 metros, no es ni siquiera necesario que se coloque en la mascarilla, salvo que se acerque a menos de 1 metro, ahí sí. Precauciones por gotas, igual, tiene un menú bastante grande, igual que el anterior, que dice el CDC, la habitación tiene que ser individual de preferencia. Si no lo tiene, pues lo coloca en un lugar estratégico, le pone su cinta, el color que han quedado en el hospital, y a menos de la distancia de los otros pacientes es metro y medio. Con eso usted está asegurando, ¿no?, este paquete. Igual, todo resumido en esta tarjeta que va en la historia. Miren una fotito del aislamiento hospitalario por tipo gotas. Era un bebé con, me parece que una influenza, no me acuerdo muy bien su caso, pero era por gotas, ¿no? Miren acá, la única separación, en este caso había cortina, pues qué bien que había cortina. Si no lo hay, tampoco hay que preocuparse, porque sí está a metro y medio del resto de pacientes. Aquí está el resto, ¿no?, el ambiente común, su tarjeta verde y todo para este paciente, exclusivo.
Precauciones aéreas, un poco más de lo mismo, más o menos lo mismo, sino lo que diferencia es cuándo lo aplico. En caso de TB pulmonar y laringia, sarampión, varicela y SARS. Este grupo es mucho más pequeñito, la respiratoria es un grupo pequeño de enfermedades infecciosas. Igual la tarjeta en este caso, la que hemos decidido es la celeste o azul. Higiene de manos siempre metido en todo. En este caso sí o sí necesito el respirador N95. Y en este caso miren ustedes que es la única tarjeta que dice mantener la puerta cerrada. ¿Y por qué dice mantener la puerta cerrada? Porque dentro de las indicaciones el CDC sí dice no, habitación individual, no de preferencia. No dice preferencia, ahí sí nos obliga a tener una habitación individual. El problema es que no tenemos habitaciones individuales y lo que más tenemos son pacientes sospechosos de TB. Pero bueno, es lo que dice el CDC, no maten al mensajero por si acaso. Es lo que dice el CDC. Pero es un problema, bueno, ya de los grandes gestores, ¿no? Poder resolver ese problema. Bueno, y esa habitación tiene que tener una presión de aire negativa, tiene que tener de 6 a 12 recambios de aire por hora y tiene que tener una eliminación adecuada del aire hacia afuera. En este caso, sí dice de mantener la puerta cerrada. En otro caso hemos creado una cartilla azul y la visita bastante restringida. Todo esto igual en un cartel azulito, ¿no? Que nos haga recordar lo que hay que hacer, se coloca en la historia. Y esta es una fotito de un caso, ¿no? Un paciente con TB ya confirmada, está en una habitación individual, ¿no? Con la puerta cerrada, su cartel. Es un paciente en aislamiento tipo aéreo. Y en este caso tenemos un caso también, más de un caso, ¿no? Entonces, fue un fin de semana, no sé por qué las cosas ocurren siempre los fines de semana. Llegamos un lunes y ¿qué pasaba? Que había un niño con varicela. Entró por otra cosa, pero hizo varicela. Ya había convivido más de 48 horas con el resto de niños y con las madres, porque las mamás entienden ustedes que viven casi con el niño dentro del hospital. Y bueno, pues evidentemente nosotros llegamos un lunes, se confirmó y ya está. No se puede hacer más, todo para adentro. Todos en aislamiento y aislamiento de cortes, incluso las madres, ¿no? El resumen de las medidas de precaución se los voy a dejar, esta es solamente una forma resumida de lo que ya hemos hablado. Ahora, 5. Ahora, ¿hasta cuándo mantener el aislamiento hospitalario? Ese también es controversial. En Almenara, pues también fue toda una discusión. Fácil decir, mira, me lo aíslan. Pero ¿cuándo retiramos el aislamiento? En el hospital, ¿cuándo retiran los aislamientos? En UCI, acá hay UCIstas, ¿verdad? ¿Cuándo retiran el aislamiento? ¿Cuándo? Cuando salen los cultivos negativos, ¿verdad? Ya, para no extender más, bueno, pues sí, eso es lo que se creía. Cuando un cultivo se negativizaba, o sea, retiro el aislamiento. Pero no. Entonces, miren desde el concepto. ¿Hasta cuándo decía que el aislamiento se aplicaba durante el periodo de transmisibilidad? Pues bueno, unos ejemplos. La varicela sí conocemos cuál es el periodo de transmisibilidad. Son 5 días antes, 5 días después de las lesiones dérmicas. Un día más, un día menos. Sarampión, otro ejemplo, 4 días antes, 4 días después de las lesiones dérmicas. Otro ejemplo, cuando discontinuamos entoferina, pues la transmisibilidad es hasta 5 días después de haber iniciado un tratamiento antibiótico efectivo. Y así, todas las enfermedades. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de infecciones por microorganismos multiresistentes? ¿Se aplica? ¿Sabemos cuál es el periodo? Alguien que me diga cuánto dura la transmisibilidad de una infección por Acinetobacter baumannii. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sabemos cuál es el periodo de transmisibilidad? Si no lo sabemos, ahí entra el debate. Ahí entra el que dice no, con un cultivo negativo, otros con 2 cultivos negativos, otros nunca. Entonces, ese es un problema muy grande, es un reto, que todavía no hay suficiente evidencia para poder decir hasta cuándo. Y ese es el problema con los gérmenes multiresistentes. Uno de los tantos problemas. Entonces, ¿se indica la medida de precaución de contacto solo en pacientes infectados? No, señores, no solo en los pacientes infectados. Un paciente que está febril y sintomático es fácil. Todo el mundo sabe que este paciente está infectado.
la clínica lo dice. Entonces, cuando vemos un paciente, ¿no?, que clínicamente visible, todos nos cuidamos, ¿no? Pero esa es la punta del iceberg nada más. Realmente el problema, y para poder contener la diseminación de estos gérmenes, tenemos que voltear a mirar a los colonizados. ¿Por qué? Porque si bien los colonizados no tienen clínica, están a febril, de repente están mejor que ustedes y que yo, pero lamentablemente siguen siendo portadores, siguen transmitiendo el germen. Entonces, si lo abrazamos, lo besamos o dejamos, ¿no?, lo dejamos fuera del aislamiento, lo que estamos haciendo es diseminar ese germen. Y en vez de tener un paciente por una Acinetobacter, vamos a tener 2 o vamos a tener 3. Es por eso que hoy por hoy la epidemiología local, la microbiología local de las UCIs y de mi UCI en Almenara, hay varias, pero la UCI general, el MRSA está en el cielo, porque lo han normalizado. Porque dicen, bueno, MRSA siempre hay en las UCIs. Y históricamente nunca han hecho nada frente a un paciente que tenía MRSA, porque automáticamente pensábamos, lo hemos normalizado tanto, que no hemos hecho nada por hacer frente a la diseminación de los MRSA dentro de las UCIs. Y sí se puede contener mirando a los colonizados, y nadie mira a los colonizados. Entonces, conclusión, también se aplica en pacientes colonizados por gérmenes multilogo resistentes. ¿Por qué? Porque son portadores sanos. Y para ver cómo es si un paciente es portador o no, como le decía, un paciente, por ejemplo, como decían ahí, le quitan el aislamiento cuando un cultivo se negativiza. Tenemos un paciente con Pseudomonas resistente a carbapenémicos, un hemocultivo, ¿no? Le damos un tratamiento antibiótico que aparentemente ha sido efectivo, porque a la semana quizás ya está clínicamente mejor. Los cultivos, todos los cultivos controles de hemocultivos salen negativos, y si nosotros levantamos el aislamiento estamos haciendo mal. Lo que tenemos que ver es si este paciente ha quedado como portador, y eso es lo que no busca nadie. Levantamos alegremente el aislamiento. Estos pacientes muchas veces, no sabemos cuánto porque no se ha medido, no hay evidencia científica sólida, pero estos pacientes quedan como portadores. Entonces, si estoy hablando de un paciente en la cual yo sospecho que es portador de Pseudomonas, me voy acá. Lo que tengo que hacer es hacerles hisopados de control en la faringe, y si está con tubo, pues haré un hisopado de pleotraqueal. Entonces, de acuerdo a mi germen problema, yo busco cuál es mi sitio donde puedo encontrar con mayores probabilidades si este paciente ha quedado como portador. Entonces, el problema en hacer esto de forma sistemática es que es caro, ¿no? De repente no hay recurso humano suficiente en microbiología, de repente no hay insumo suficiente. Vamos a correr. Miren ustedes, acá hay un estudio en el cual se ha hecho seguimiento a 86 pacientes que estuvieron infectados por Klebsiella cree, y miren, hasta los 2 años, se han hecho seguimientos a los 2 años, han salido positivos. Hasta los 2 años, señores. Aquí, bueno, los factores de riesgo para pacientes que pueden hacer infecciones por gérmenes multiresistentes, esto está lista, y toda esta lista están en sus unidades, ¿no? Entonces, pacientes con estos factores de riesgo, ya tenemos que estar pensando en gérmenes multiresistentes, no solamente infecciones, sino también portadores. Vamos a correr un poquito. Miren ustedes, la duración, porque muchos me dicen ¿cuándo retiro? Miren ustedes, el SHEA hizo un estudio, ¿no? Se encuestó haciendo 34 instituciones de la red, y miren lo que dice sobre si ellos usan precauciones de contacto en pacientes documentados como infectados o colonizados. Miren, en MRSA 77 instituciones sí, en BRE 78, independientemente del número, miren ustedes que no hay un consenso, y tampoco hay un consenso sobre si tienen políticas de terminar los aislamientos. Miren, para MRSA 65 hospitales que sí, para BRE 53 hospitales que sí, tampoco hay un consenso sobre si hacen tamizajes, como dije, son caros, ¿no? Si hacen tamizajes para terminar el aislamiento, pues no todos han dicho que sí, cuál no está estandarizado. Sobre el número de tamizajes negativos que necesitan para retirar
Las precauciones de contacto, miren, en algunos hospitales dicen que con uno es suficiente, en otros con 2, en otros con 3, en otro necesito más de 3 cultivos negativos. Entonces, la idea, señores, de todo esto, ya para terminar, es que no hay un consenso. Miren, y eso que son de la SHEA, son de Estados Unidos y Canadá, y no hay un consenso sobre, el uso, discontinuar o terminar con el aislamiento después del último cultivo positivo. Pues algunos hospitales lo retiran al mes del último cultivo positivo, o sea, los que no hacen tamizajes porque es caro. Otros hospitales lo retiran a los 6 meses, otros hospitales lo retiran al año, y otros hospitales como Chile, Colombia, México lo retiran después de un año. Es decir, el paciente incluso se puede ir de alta, y si regresa, y si ustedes saben que este paciente salió de alta con esta condición, si regresa antes del año y medio, sigue en precauciones de contacto. Entonces, con esto, señores, ya para terminar, les quiero decir que no hay una evidencia sólida que estandarice la duración de las precauciones de contacto. Obviamente también hay limitaciones éticas, y por ello la decisión, la política es local. Obviamente en función de su epidemiología local, en base a sus recursos, tanto humanos como insumos, y en cuanto a las prioridades de su organización. Nuestra política, por ejemplo, para no rompernos la cabeza, y como esto es caro y no podemos hacerlo de forma sistemática con todos los pacientes, y como no había un consenso entre que si necesito un cultivo negativo, ni 2 ni 3, porque era un pleito, entonces, hasta el alta. Las precauciones de contacto hasta el alta. Doctora, que el paciente se queda 3 meses, 4 meses, hasta el alta. Hasta el alta, porque no hay evidencia. Y ya para terminar con esto, le digo sobre qué tipo de precauciones tomar, para que sepan que hay una guía, ¿no?, de aislamiento hospitalario, el CDC 2007, es bastante completita, en la cual, por ejemplo, si ustedes quieren, está toda la lista de infecciones, todo lo que ustedes se pueden imaginar, es un listado inmenso. Por ejemplo, ¿no?, en abscesos, ¿qué tipo de precaución? La estándar. En gérmenes multidrogo resistentes, ¿qué tipo de precauciones? Las estándar y las de contacto. Y aquí le explican hasta cuándo, ¿no? La reflexión final, señores, es que la prevención y control de infecciones es responsabilidad de todas las personas y de todos los servicios proveedores de atención de salud como los que estamos aquí presentes. Muchísimas gracias.